jueces que no hacen justamente honor a las responsabilidades que le han sido conferidas. Y cuando leía los fundamentos, quiero ver, cuénteme, la reacción del doctor Carlos Beraldi con más de ¿cuántos años de ejercicio? Y de ejercicio 35 años. La reacción cuando leía el fallo. Mire, vamos a hacer así. ¿Qué es lo que se hace cuando uno analiza un fallo? Así la gente entiende. Sí, bárbaro. Un fallo no se analiza solamente leyendo lo que dicen los jueces, sino toma como primer elemento qué es lo que decían los fiscales. ¿Qué es lo que los fiscales decían que estaba probado? La acusación que nos presentaron los fiscales, de manera rimbombante, a los gritos en algunos momentos, decía que en la Argentina había existido una asociación ilícita que desde el año 2003 al año 2015, Cristina y Néstor Kirchner habían presidido, con la cual habían, robado una cantidad enorme de dinero. Y esta asociación ilícita se había demostrado a través de ciertos actos. El primero era que se le había asignado a la provincia de Santa Cruz fondos de manera totalmente ilegítima. La segunda cuestión es que habían mandado leyes al Congreso de la Nación y que el Congreso de la Nación, estas leyes de presupuesto, las había votado porque había sido coaccionado. La tercera cuestión era, con la que demostraban la asociación ilícita, es que habían decretos de necesidad y urgencia que habían ampliado las partidas de manera incorrecta para darle más plata a Santa Cruz. La cuarta era que habían utilizado a los jefes de gabinete directamente, esa es la frase, decía, utilizaron a los jefes de gabinete para hacerle dictar decisiones administrativas y seguir aumentando la plata que tenía que ir a Santa Cruz, lo cual era todavía más grave. Y después siguieron bajando y dijeron que desde el Ministerio de Debido también se habían dictado una serie de resoluciones reasignando partidas. Así que todo esto era el gravísimo delito del que no existían antecedentes en la Argentina. Bueno, uno sobre esa base ahora dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que los jueces tuvieron por probado? Bueno, nada de eso dieron por cierto. Al contrario, ni se hicieron cargo de estos argumentos que el fiscal gritaba y decía que tenía probados, y los jueces se limitaron a decir, bueno, en realidad hay cuestiones políticas que no son judiciables, con lo cual nosotros no nos vamos a meter en ese tema. Ahora, hay un punto interesante lo que acaba de decir, doctor, porque yo tuve la misma impresión que usted. Estos jueces no se hacen cargo de lo que dijo el fiscal. Es más, sobre el tema de asociación ilícita dice, mire, no tiene pruebas, no presentó pruebas, no puede ir con este delito. Lo mandan a que estudie en todo caso, pero ¿no? fueron más allá, le enmendaron la plana diciendo que lo que el fiscal había dicho no era correcto. Y que hay, en definitiva, solo algunos indicios que probarían que Cristina Fernández de Kirchner es culpable. Es decir, ¿qué hubiese ocurrido en un tribunal normal que después que descartan el corazón, la base de la acusación, lo que corresponde es absolver? Pero como la sentencia tenía que ser condenatoria, como fuera, entonces dijeron, bueno, a ver qué encontramos y qué inventamos, más que encontramos, porque incluso se hacen cargo, como ustedes bien mencionaron, de decir, bueno, pruebas directas no tenemos, hay pruebas indiciarias. ¿Cuáles son las pruebas indiciarias? Y empezaron a revolver cosas que ya están recontra contestadas, no solamente en esta causa, sino en otros expedientes. Incluso en otros expedientes donde está sobreseída la vicepresidenta. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué tomaron? Como primer elemento, un decreto que es el 54 del año 2009, en donde lo que se hace es colocar a la Dirección Nacional de Vialidad como un beneficiario de fondos que están disponibles, que el Estado tiene, para hacer obras públicas. Claro. Bueno, esto, ser un decreto que simplemente asigna funciones. No dice, esta plata va para BAES, esta plata... No dice absolutamente nada. Un decreto que pasó por todos los controles jurídicos que tiene el Estado, pero no uno, varios fueron. Primero, el del departamento donde este decreto se propuso, luego del ministro Debido y luego la Secretaría General de la Presidencia. Todo esto lo explicamos en el juicio, lo mostré en todas esas filminas que presentábamos, mostramos los testigos, lo que decían, y no había nada irregular, no había absolutamente nada irregular. Después se dijeron, no, en realidad
pusieron a la Dirección Nacional de Vialidad para mandarle más plata a Baez, sin decir que iba a Baez. Y acá entra en un contrasentido. Todos los actos jurídicos que yo mencioné, los decretos de necesidad y urgencia, todas esas cuestiones, que sí asignaban directamente obra pública, entonces dijeron, no, eso no tiene relevancia. Vamos a ir con algunos destacados, así Bueno. con Ariel y con usted también lo vamos explicando a la audiencia de qué se trata. Vamos a ver, dice, ¿será imposible saber a ciencia cierta el porcentaje exacto de pagos anticipados efectuados a empresas del grupo con relación al resto de los contratistas de obra pública? Pero no cabe ningún tipo de dudas de que fue un mecanismo utilizado prácticamente con exclusividad por ellas, a tal punto que los funcionarios del organismo encargado de realizar los trámites en cuestión siquiera mencionaron otra empresa que eventualmente hubiese sido acreedora a la compasión de la Dirección Nacional de Vialidad para pagarla anticipadamente. Ariel, ¿esto a qué se refiere? A ver, este es el famoso, no lo podemos probar, pero tenemos la convicción de que fue así. Yo le pregunto al doctor Veraldi, ¿usted ve esto donde dice, será imposible a ciencia cierta establecer el porcentaje exacto de pagos anticipados, pero no cabe ningún tipo de dudas de que fue un mecanismo exclusivo para Lázaro Báez? ¿Eso está aprobado en el juicio? Bueno, esto es lo que técnicamente se llama una sentencia arbitraria. Las personas, todos, incluso Cristina Fernández de Kirchner, tiene lo que se llama una presunción de inocencia. Entonces el fiscal tiene que probar el cargo. Cuando no existe certeza, entonces tiene que absolver. Acá hacen lo contrario. Dicen, bueno, no sabemos si es así, pero de todas maneras lo vamos a tomar por válido. Esta es una cuestión sobre la que la defensa de Báez trabajó muy en particular y mostró que los informes que se habían pedido en la causa, en realidad, para decir quiénes tenían pagos anticipados o no, se había referido exclusivamente a la situación de Lázaro Báez, con lo cual, claro, contestaron solo respecto de Lázaro Báez, no respecto de todas las demás empresas. Pero además, esta cuestión tampoco constituye en sí misma ningún delito. Y en el peor de los casos, esto no tiene absolutamente nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Bien, vamos a otro. Ha podido de todos modos determinar dos ámbitos claramente mensurables con relación al perjuicio económico producido por la maniobra delictiva subrepticiamente implementada sobre pretexto de la política pública vial. El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado, producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio. El segundo concepto está dado por la existencia de sobreprecios al menos en 3 de las 5 obras viales peritadas. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado te hablan del precio de la obra según la licitación y finalmente te hablan del precio contratado. Entiendo yo que existe la posibilidad de que haya un exceso de hasta el 20% sin que eso implique un delito, y se lo quiero preguntar al doctor, pero además quiero hablar de lo segundo que dice este destacado, donde se habla de supuestos sobreprecios en al menos 3 de las 5 obras peritadas. Se peritaron solamente 5 de las 51 y se puede decir que se detectaron efectivamente sobreprecios, y si se hubieran detectado sobreprecios en 3 obras públicas, ¿son extrapolables al resto de las investigadas? Para que se pueda acreditar una defraudación, hay que probar que hubo un perjuicio. Y el problema que tuvieron en esta causa es que cuando se hizo el primer informe, el informe número 1, que había ordenado el mismo Iguacel, se había llegado a la conclusión de que todo lo que le habían pagado a Báez se correspondía con lo que Báez había hecho. Esta es la auditoría número 1. Es decir, con esto no tendrían que haber hecho ni siquiera una denuncia. Bueno, no importa, la hicieron porque lo que había que hacer era armarle una causa judicial a Cristina Fernández. Entonces, el juicio empezó, dijeron que había 51 obras y nosotros pedimos que se peritaran las 51 obras. El tribunal nos dijo, no, 5. Las elige el fiscal y ponemos a un perito, que es el perito oficial de la Corte, que justamente estaba en un pequeño grupo de expertos que había designado la Corte justamente presidida por Lorenzetti. Nosotros recusamos a ese perito diciendo, no, este perito no puede intervenir porque tiene una serie de comunicaciones que muestran que no es imparcial. Bueno, no importa, lo dejaron igual, esto nosotros lo planteamos y como de costumbre el tribunal no lo aceptó.
Pero cuando se hace la pericia, se llega a la conclusión de que no había sobreprecios. El perito Bona hace una determinación, quizás es un poco técnico, pero quiero explicarlo. Hace una determinación en donde dice que habría un sobreprecio porque compara los precios del año 2016 con los del año 2006 cuando la obra se licita. Pero cuando comparamos las obras ya eran distintas. Es decir, era una base de comparación que no resistía el menor análisis. Esto en la audiencia lo mostramos, pero fue tan contundente que el perito no sabía qué contestar. Bueno, lo más grave es que el tribunal ahora lo toma por válido y dice, bueno, en estas 3 obras hay sobreprecio. Bueno, la verdad. Pero después, otra cosa que es la que dice Ariel, dice, bueno, como no podían extender esta idea a todas las obras, dijeron, bueno, no importa. En realidad, las obras, cuando se licitaron, tenían un precio y el oferente estaba por encima de ese precio. Entonces, como supuestamente no había una compulsa con otras empresas, esa diferencia sería el sobreprecio. Nunca hicieron ninguna pericia para determinarlo. Es a ojo.